La independencia de Colombia, un proyecto hecho en casa pero con la inspiración importada. La Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos fueron los ingredientes secretos que dieron sabor a nuestra lucha por la libertad. Hola compañeros, a continuación les voy a hablar acerca de la influencia del proceso constitucional de los Estados Unidos y Europa en nuestro proceso de independencia en Colombia. El proceso de independencia en Colombia fue significativa y multifacética. Para darle continuidad a este tema les voy a hablar de dos puntos claves. Como primer punto clave tenemos Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos en el año 1776, junto a la creación de la Constitución en el año 1787, fue un modelo inspirador para los líderes independentistas en Colombia. La declaración de la independencia y la creación de la Constitución estadounidense promovió principios como la libertad, la igualdad y el gobierno republicano. Esto fue de gran ayuda para nuestros líderes como Simón Bolívar y Francisco de Miranda, porque ellos se basaron como en este modelo o en este modelo para darle continuidad a la lucha de la independencia colombiana. Como segundo punto clave tenemos Europa, con la Revolución Francesa, que va desde el año 1789 hasta el año 1799. Esa también tuvo un impacto muy significativo, donde se promovieron principios como la libertad, la igualdad y la fraternidad, los cuales motivaron a los líderes independentistas a buscar una emancipación de dominación colonial. Junto a esto también se estableció como un sistema donde se cumplieran todos estos mismos principios. En la Constitución del año 1791 se estableció un gobierno representativo donde se le daba como más importancia a los derechos individuales. Esta fue muy importante debido a que con esta misma constitución se basaron para la creación de la Constitución colombiana, que fue la Constitución colombiana del año 1811. Ahora te vamos a hablar de los modelos constitucionales. La Constitución de Estados Unidos y Francia sirvieron como referencia para la redacción de las primeras constituciones en Colombia. Estos documentos se establecieron como la base de la organización de pueblos republicanos y federales y las nuevas repúblicas independientes. Tanto el proceso constitucional de Estados Unidos y las ideas revolucionarias de Europa jugaron un papel muy crucial en la formación de movimientos independentistas y en la creación de nuevas naciones en América Latina, incluyendo a Colombia. Pero también esta influencia la podemos ver en otros ámbitos, no solo en lo jurídico y lo político, sino también en la cultura, la educación, el arte y la sociedad en general. Primero, traductores y estudiosos. Los intelectuales colombianos como Francisco de Miranda y Antonio Nariño nos tradujeron textos clave de la Revolución Francesa y la Ilustración, como la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Esto, a su vez, ayudó a difundir las ideas de libertad y de independencia en Colombia. También muchos líderes independentistas colombianos como Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar realizaron sus estudios en el exterior, en donde se familiarizaron con las ideas de independencia y de democracia liberal. Segundo, arte y literatura. La literatura colombiana de la época de la independencia se vio influenciada por la literatura europea y estadounidense, especialmente en cuanto a la temática de la libertad y la independencia. También el arte y la iconografía de la independencia colombiana se vieron influenciados por los símbolos y motivos de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, como la imagen de la libertad y la bandera tricolor. La influencia europea y estadounidense también la podemos ver en la creación de instituciones educativas en Colombia, como por ejemplo la Universidad del Rosario, fundada en 1653 por la Compañía de Jesús. La independencia colombiana también fue influenciada por la cultura liberal estadounidense y europea, que esta a su vez enfatizaba la libertad individual, la propiedad privada y también la limitación del poder del Estado.
En otros ámbitos encontramos como primero la influencia en la economía. La independencia colombiana se vio influenciada por las ideas económicas liberales de Adam Smith y otros economistas europeos que enfatizaban en la libertad de comercio y la iniciativa privada. Como segundo, tenemos la influencia en la sociedad. La independencia colombiana se vio influenciada por las ideas políticas y sociales de la Ilustración y la Revolución Francesa, donde enfatizaban en la igualdad y la justicia social. A continuación les voy a hablar acerca de los próceres de la independencia. Los próceres de la independencia fueron figuras muy significativas, ya que ellos buscaban mucho la libertad de su país. Como primer punto tenemos a Simón Bolívar, quien fue un centralista, el cual abogaba mucho por el partido centralista, ¿no? También, eso lo podemos ver cuando él hizo el intento por crear a la Gran Colombia. Antonio Nariño también fue un centralista que defendía un gobierno centralizado en Cundinamarca. También tenemos a Francisco José María de Caldas, que fue también un centralista que, aunque fue más conocido por su labor científica, también hizo intentos por la causa centralista. José María Carbonell fue un federalista que se encargaba de movilizar a la población para participar en las protestas y en las manifestaciones que llevaron a la independencia. Como último punto tenemos a Policarpa Salabarrieta, quien también fue un federalista que sirvió como espía para la fuerza de la independencia. ¿Cuál es la raíz del Partido Liberal y Conservador? Los orígenes del Partido Liberal y Conservador en Colombia se remontan a las primeras décadas del siglo XIX, en donde nacen o surgen diferencias ideológicas entre los líderes independentistas. Por un lado tenemos el Partido Liberal. Este fue fundado en el año 1848 por José Ezequiel Rojas. Su ideología se basaba inicialmente en abogar un Estado federal donde promovían ideas progresistas y de igualdad. Con el tiempo adoptó una orientación demócrata donde se basaba en los derechos de los trabajadores y los menos favorecidos. Entre sus principales líderes tenemos a Francisco de Paula Santander, a Tomás Cipriano de Mosquera y a Rafael Uribe Uribe. Por otro lado, el Partido Conservador fue fundado en 1849 por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. Ideología. El Partido Conservador defendía un Estado centralizado y promovía políticas proteccionistas y conservadoras. También una fuerte influencia de la Iglesia Católica y apoyaba las tradiciones sociales y religiosas. Sus principales líderes fueron Mariano Ospina Rodríguez, José Manuel Marroquín y Laureano Gómez. Conclusión. La independencia de Colombia fue influenciada por las ideas de los Estados Unidos y Europa, dando forma a su sistema político. Y las diferencias entre centralistas y federalistas marcaron el inicio de los partidos que han definido la historia de nuestro país.